compañeros, tengan todos y cada uno de ustedes el mejor de los días. Vamos a dar inicio en esta semana con lo que corresponde a la semana número 4 del curso de Química Orgánica. Antes de ello, quiero en nombre de la Universidad Rural de Guatemala hacerles del conocimiento que el día de hoy es la última fecha en la cual está permitido el poder realizar la inscripción y asignación de los cursos. Esto mediante el formulario F0306-2019-01, el cual pues deben llenarlo en sus sedes académicas para poder tener acceso y estar debidamente inscritos y cumplir con la asignación de cursos para el presente semestre. A manera de recordatorio, este es el formulario el cual me refería, ¿verdad? El F0306-2019-01. La fecha se las repito nuevamente, es el 8 de agosto, que sería el día de hoy, ¿verdad? Domingo 8 de agosto. Entonces, para que lo tomen en consideración y si no han realizado aún el proceso, ¿verdad? Pues que lo puedan hacer, ¿verdad? A partir de esto, ustedes ya quedarán debidamente inscritos y se asignarán los cursos que en base a la guía curricular pues están planificados para el presente semestre. Vamos a dar inicio entonces, y les recuerdo nuevamente que estamos en el curso de Química Orgánica. El código que tiene asignado es el CB020. Estamos en la semana número 4. Para esta semana, luego de ver aspectos generales acerca de la química orgánica, de la química del carbón, corresponde en esta semana hacer una referencia acerca de la caracterización del átomo del carbono. Vamos a ver ciertas características propias que tiene el átomo del carbono, por qué algunos suelen llamarle carbón, ¿verdad? Y vamos a ver también ciertos conceptos y ciertas propiedades que tienen, por así decirlo, la familia en la cual se ubica el carbono cuando lo ubicamos dentro de la tabla periódica. Vamos a dar inicio y para ello vamos a mostrar el objetivo de clase. Básicamente el objetivo para esta clase es analizar y describir las características principales del átomo del carbono o del elemento del carbono. Al final, tanto átomo como elemento resultan siendo lo mismo, pero vamos a ver que básicamente en la palabra, en el nombre que define el átomo o el elemento, es en donde suele haber cierta confusión. Confusión tal vez no por las personas, sino porque muchas veces el idioma, pues, utiliza ciertos términos para referirse al mismo aspecto. Son como acepciones que nosotros solemos dar. Vamos a iniciar entonces y mostremos algo. Todos entendemos de que a nivel general el número atómico del carbono es el número 6. Ya vimos de que el número 6 lo que implica es de que va a tener 6 electrones dentro de su configuración o 6 electrones orbitando alrededor del núcleo del átomo. Obviamente, en una forma natural, si tiene 6 electrones en la parte exterior dentro de sus orbitales, significa también que tiene 6 protones en su núcleo. Entonces, ahí es donde se nivelan las cargas, ¿verdad? 6 electrones, carga negativa, 6 protones, carga positiva. Ahora bien, normalmente vamos a encontrar el mismo número de neutrones, es decir, normalmente vamos a encontrar 6 neutrones. Esto puede variar de acuerdo a ciertos aspectos y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero recordemos, el símbolo del carbono es una C mayúscula. El idioma español, como les decía, permite que nosotros utilicemos ciertos términos o ciertas palabras para referirnos al mismo elemento. Por ello es que cuando hablamos de carbón o carbono, solemos confundirlo. Normalmente, nosotros le llamamos carbón cuando hablamos del elemento carbono, del elemento número 6. Pero hagamos una diferencia. El carbono va a ser el nombre del elemento, el que nosotros encontramos en la tabla periódica, carbono. Mientras que el carbón sigue siendo una forma sólida. Es decir, un elemento o un compuesto que contiene una cadena de carbonos. Normalmente el carbón va a ser el producto de la asimilación de carbono a través de la respiración o de la fotosíntesis de las plantas. ¿Cómo es esto? Recordemos que vamos a tener plantas que toman el oxígeno, el dióxido de carbono, perdón, toman el dióxido de carbono de la atmósfera y realizan la fotosíntesis. Luego
Luego de realizar la fotosíntesis, expulsan oxígeno. ¿Y qué pasa con el carbono? El dióxido de carbono, porque expulsan oxígeno. ¿Qué pasó con el carbono? El carbono pasa a formar parte de su biomasa, de las hojas, de las ramas, del tronco del árbol. Entonces, cuando nosotros venimos y se hace leña, se hace carbón, lo que nosotros estamos viendo en realidad a través de ese carbón que nosotros utilizamos, ¿verdad?, como fuente energética, fuente de calor, el carbón no es más que una secuencia, una cadena de átomos de carbono. El carbono se encuentra en la Tierra desde hace aproximadamente unos 5.000 millones de años, durante el periodo de formación del sistema solar. Entonces, el carbono, a pesar de que fue uno de los primeros elementos que se empezaron a generar y que empezaron a llenar la atmósfera, es uno de los elementos más importantes. Ya vamos a ver por qué. Durante la formación de la Tierra se considera que las primeras formas vegetales aparecieron alrededor de 3.000 millones de años, es decir, 2.000 millones de años más después de la formación de la Tierra. La atmósfera se empezó a poblar de vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno. ¿Esto por qué? Porque recordemos que los procesos geológicos que se empezaron a dar en ese momento en la formación de la Tierra implicó que toda la lava, todo el magma que había en el centro de la Tierra empezara a expulsarse a través de los volcanes. Entonces, toda esa actividad volcánica empezó a generar de que en la atmósfera hubiera dióxido de carbono, que hubiera nitrógeno, que hubiera agua. Entonces, esas primeras formas de vida que empezaron hace 3.000 millones de años fueron los que dieron origen a las plantas que tenemos actualmente. Con la diferencia de que en ese tiempo las plantas que se empezaron a generar no eran plantas vasculares, ¿verdad? Hablemos de musgos, hablemos de helechos. Posteriormente, tras procesos evolutivos, pues se llegaron a tener las plantas que tenemos actualmente. Entonces, durante todo ese espacio de tiempo en el que las plantas vasculares se fueron desarrollando, no fue posible el poder extraer el dióxido de carbono a la atmósfera, sino que teníamos una atmósfera cargada completamente con dióxido de carbono. Posterior a ello, con las plantas, todo ese dióxido de carbono presente en la atmósfera, pues empezó a absorberse por las plantas. Empezó a generar la celulosa, ¿verdad? O lo que hablábamos, el carbohidrato o la glucosa que hablábamos, que era el primer compuesto que se generaba cuando se realizaba la fotosíntesis. De esa cuenta es que a través del carbono es que se forman las primeras moléculas orgánicas. Los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. De aquí es que muchas veces es cuando hablábamos de que se le solía confundir con una química orgánica, porque estudiaba la vida, pero en realidad lo que estudia es el carbono. Que el carbono dé origen a moléculas que son esenciales para la vida es otro concepto, pero básicamente el carbono, hablamos de vida, porque va a estar presente en los organismos que tienen vida, aunque ya vimos también que puede estar presente en ciertos elementos que no tienen vida. Dentro de todo ese proceso que hablábamos de las cadenas tróficas, en donde teníamos un organismo productor, una planta, un organismo consumidor que podía ser un organismo herbívoro o un organismo carnívoro, y por último teníamos un organismo descomponedor. Dentro de todo este proceso se da una actividad que se conoce como biomagnificación. La biomagnificación lo que nos dice es de que si la hierba, el primer organismo productor, capta cierto elemento, este se va a trasladar a la subsecuente cadena trófica. ¿Qué significa? Que las primeras formas de vida, en este caso las plantas y algas, que crecieron en una abundancia, ¿verdad?, en el planeta Tierra, poblaron la Tierra prácticamente esas plantas durante esos 3.000 millones de años. Las formas de vida animal evolucionaron mucho tiempo después.
alrededor de 2.000 millones de años. Entonces, estamos hablando que hace 5.000 millones de años se formó la Tierra, hace 3.000 millones aparecieron las primeras formas de vida, ciertos microorganismos, ciertos virus, ciertas bacterias, pero en su mayoría fueron musgos y helechos, fueron plantas, ¿verdad? Y algas dentro del agua. Alrededor de 2.000 millones de años empiezan a surgir las primeras formas de vida animal. Estas ya fueron totalmente dependientes del oxígeno generado por la flora en ese tiempo. Entonces, prácticamente no existieron ningún tipo de vida animal. ¿Por qué? Porque únicamente existía dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces fue necesario que todas esas plantas transformaran inicialmente el dióxido de carbono en oxígeno para dar paso a las formas evolutivas de la vida animal. Los animales herbívoros se alimentan de plantas y los animales carnívoros se alimentan de otros animales. Por lo tanto, todos los seres vivos, plantas y animales, partimos del dióxido de carbono como materia prima para formar nuestros tejidos. Ahora, esto parece un poco complicado cuando decimos de que partimos del dióxido de carbono para formar nuestros tejidos. Ahora, recordemos que cuando sucede esto, las plantas, las hierbas, toman el dióxido de carbono. Ellos se quedan con el carbono dentro de su composición, expulsan el oxígeno para ser utilizado por los otros miembros de la cadena trófica. Esa planta que tomó el carbono, que asimiló el carbono, sirve para alimentar a un organismo herbívoro. Entonces, el carbono lo que hizo fue desplazarse de un organismo de la cadena trófica hacia el otro organismo de la cadena trófica. Entonces, en ese momento, el ejemplo que tenemos aquí, una vaca absorbió el carbono que había asimilado inicialmente la hierba. ¿Qué pasó con el hombre? El hombre se alimentó de la vaca. Entonces, el carbono que estuvo en la atmósfera, que asimiló la hierba, que asimiló la vaca al comer la hierba, lo asimila el hombre al comerse la carne de vaca. Y bueno, ¿en dónde lo va a utilizar esta segunda cadena trófica? La parte herbívoro y la parte de los carnívoros. Obviamente, si en las plantas pasa a formar parte de su sistema vascular, pasa a formar parte de su biomasa, en los animales es igual. Pasa a formar parte de la carne, de los tejidos, en cierto momento hasta de los huesos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esa biomagnificación, es cuando tenemos un proceso de asimilación de cierto compuesto a través de la cadena trófica. Muchas veces vamos a tener y vamos a escuchar conceptos diferentes cuando hablamos del átomo del carbono. Por lo general, vamos a escuchar un término que se llama isótopo. Un isótopo va a ser átomos de un mismo elemento, pero que en su núcleo tienen una cantidad diferente de neutrones. Esto hace que la masa atómica sea diferente. Ahora bien, si nos damos cuenta, la regla general nos dice que si el carbono tiene 6 electrones, va a tener 6 protones. El isótopo nos indica de que va a tener cierta cantidad de neutrones, no necesariamente 6, normalmente va a tener más. Y eso es lo que se llama un isótopo. Ahora bien, el carbono natural tiene 3 isótopos. Tenemos el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. El más común es el carbono 12, es el que se representa o lo vamos a encontrar en la Tierra, ¿verdad? Alrededor de un 98.89%. Básicamente es el más común. Su núcleo obviamente está formado por 6 protones y 6 neutrones. Es como la forma natural en la que lo vamos a poder encontrar. Pero también vamos a poder encontrar lo que conocemos como carbono 13. También es un poco estable, ¿verdad? Pero únicamente lo vamos a encontrar en la naturaleza alrededor del 1,11%. Su núcleo, si bien presenta 6 protones, obviamente también presenta 6 electrones, pero aquí no presenta 6 neutrones, sino que tiene 7 neutrones. Entonces, en su núcleo ya tiene 6 protones y 7 neutrones. Por lo tanto, a ese nos referimos cuando hablamos del carbono 13.
Vemos de que el carbono 13 es uno de los elementos poco conocidos. El que normalmente vamos a hablar nosotros es del carbono 12, porque es la forma natural en la que lo encontramos. Cuando nosotros hablamos o vemos hablar de que se utilizó cierta traza radioactiva para poder determinar la fecha de ciertos elementos, hablemos de un tipo de suelo, hablemos de una amonia, por ejemplo, utilizamos algo que se llama carbono 14. Es como un método, por así decirlo, a través del cual se puede determinar la edad de ciertos elementos. Esto se debe a que el isótopo 14 o el carbono 14 es radioactivo. Este va a estar en una cantidad muy pequeña. Su núcleo significa de que si bien tiene 6 electrones y 6 protones, el número que varía sigue siendo el neutrón. Por lo tanto, el carbono 14 posee 8 neutrones. 8 neutrones más 6 protones nos da 14, ¿verdad? Y es el carbono 14. Una de las principales características del carbono 14 es que por ser radioactivo tiende a estarse generando constantemente y es el que es utilizado para poder determinar la edad de ciertos compuestos. Entonces, cuando hablemos del carbono vamos a encontrar 3 isótopos. Y recordemos, un isótopo es un elemento que tiene cantidad diferente de neutrones. Vamos a encontrar el isótopo del carbono 12, el isótopo del carbono 14 y el isótopo carbono 13. La vida media de este carbono 14 es alrededor de 5.730 años. La vida media es el tiempo que tarda la concentración de ese elemento en descomponerse. En este caso, como es radioactivo, tiende a ser hasta la mitad del tiempo para descomponerse. Y como les repito, como vemos en la imagen, lo que nosotros normalmente vamos a encontrar como referencia cuando hablamos de ese carbono 14 es un método a través del cual un científico determinó de que podían encontrarse trazas radioactivas de acuerdo a la época en que se formó ese carbono 14. Entonces, lo que nos va a decir ahí es la época no en la que se formó el hueso, en la que se formó cierto trozo de tela, sino la época en la que se formó ese carbono 14, ese isótopo de carbono. Eso es lo que nos va a dar esa datación que dicen por carbono 14. Ahora bien, el carbono 14 se está formando constantemente a consecuencia de que la reacción que se da entre los neutrones con los rayos que se emanan de la atmósfera del Sol y hay una reacción con los átomos de nitrógeno. Recordemos que en la atmósfera vamos a tener dióxido de carbono y nitrógeno. Entonces, esa reacción que se da es lo que se genera o lo que produce el carbono 14, esa reacción entre el nitrógeno y los rayos del Sol. Cualquiera pudiera decir, bueno, pero si hay tanto carbono, hay tanto dióxido de carbono en la atmósfera, ¿por qué no tenemos una mayor cantidad de carbono 14? Simplemente porque para que esto se dé no implica de que el hecho de que tengamos nitrógeno y rayos del Sol se vayan a generar esos isótopos. Tiene que pasar cierta actividad específica, cierta condición propia para que se genere este isótopo 14. El neutrón va a sustituir a uno de los protones de un átomo de nitrógeno y eso es lo que convierte en un átomo de carbono 14. Entonces, uno de los protones que están dentro del nitrógeno pasa a formar parte de los neutrones. Entonces neutraliza su carga. Ahora bien, como les repito, cuando hablamos del carbono 14, nos referimos a que no necesariamente todos los átomos de carbono en la atmósfera se van a convertir en un isótopo de carbono 14, sino que deben pasar ciertas condiciones específicas, condiciones como singularidades, ¿verdad?, para que una molécula pueda transformarse de esta forma. ¿Cómo se va a dispersar? La producción de carbono 14 es constante y está presente en la atmósfera, pero en pequeñas cantidades. Los átomos de carbono 14 reaccionan con el oxígeno gaseoso para formar moléculas radioactivas. ¿Está bien?
El carbono 14 se va a formar a través del nitrógeno, a través de la unión con el nitrógeno. Pero para que el carbono se vuelva radioactivo, debe reaccionar a través del oxígeno. Estas van a ser absorbidas por los organismos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular nosotros esa radioactividad? En la atmósfera ya vimos que podemos tener carbonos 12, carbonos 14. Las plantas lo absorben, lo realizan a través de la fotosíntesis. Luego estos son consumidos por la parte de los herbívoros. Ahí estamos realizando ese proceso de magnificación, ¿verdad? En donde todo ese carbono 12 y todo ese carbono 14 radioactivo en las plantas está siendo asimilado por los carnívoros y por los herbívoros y posteriormente por los carnívoros. Entonces, del momento en cuando se genera esa radioactividad en el carbono 14, es cuando nosotros podemos venir y podemos datar o decir cierta época en la cual se fue generando ese elemento que queremos medir o de que queremos consultar la edad. No nos referimos en sí a la planta, en sí al organismo, en sí al objeto, sino a la medición de la datación del mismo carbono. Entonces, cuando calculamos la edad, incluso cuando nos dan la edad, hablemos de que descubrieron en tal parte un cuchillo, y nos dice que la datación por carbono nos dice de que fue elaborado en el año 3000 antes de Cristo. No nos está diciendo del material fue elaborado en ese tiempo, ¿verdad? Sino que la radiación que emite ese carbono nos dispara hasta esa época. En esa época fue en donde se formó ese isótopo. Esto significa entonces de que el que medimos es el carbono, no es el elemento. Recordemos nuevamente que durante mucho tiempo se tuvo el concepto de que el carbono era vida. Y que ese concepto cambió durante mucho tiempo y se llegó a pensar de que la vida podía generarse simplemente a partir de otra vida. Entonces, se creyó que solo los organismos vivos eran capaces de generar vida, mediante una teoría que surgió que se llamaba vitalismo. Ese vitalismo o fuerza vital era lo que decía que la vida solo era capaz de generar vida y que los organismos inorgánicos eran capaces únicamente de generarse a través de otros organismos inorgánicos. Entonces, cuando se tenía ese concepto, se dividió, por lo tanto, a la química en dos elementos. Elementos orgánicos, que básicamente procedían de organismos vivos, animales o plantas, y los organismos inorgánicos, que si bien tenían un origen mineral, o podían obtenerse en un laboratorio. Entonces, en ese tiempo prácticamente el orgánico era el que tenía vida y el inorgánico era el que no tenía vida. En ese momento así se clasificaban los compuestos químicos. Pero después venimos y comprendimos que el carbono o la química orgánica no estudiaba los elementos con vida, sino que simplemente estudiaba los elementos que tenían carbono dentro de su composición, fueran inanimados o fueran elementos con vida. El átomo de carbono está distribuido ampliamente en la naturaleza y aunque únicamente constituye el 0,025% de la corteza terrestre, donde existe principalmente en forma de carbonatos. Entonces, en la parte edáfica vamos a ver de que el carbono lo vamos a encontrar como carbonatos, que es una fuente en cómo también las plantas lo pueden absorber, pero vemos de que es una cantidad muy pequeña, mientras que en la atmósfera el dióxido de carbono es un componente muy importante y es la principal fuente de carbono que se incorpora a la materia viva. ¿Por qué? Porque dentro del suelo, a través de esos carbonatos, debemos tener un yacimiento, debemos de tener un tipo de suelo muy específico para que haya la presencia de carbono y que la planta pueda tomarlo como carbono. ¿Por qué la planta? Porque es el primer organismo productor a través del cual inicia la cadena trófica. Entonces, si tenemos cantidades muy limitadas en la corteza, la única forma o la más importante a través de la cual las plantas pueden tomar y pueden asimilar ese carbono es a través de la atmósfera, a través del dióxido de carbono. El dióxido de carbono resulta muy importante, sobre todo cuando aprendimos de que
Las primeras formas de dióxido de carbono en la naturaleza se utilizaron o se generaron mediante las emanaciones de los volcanes, las erupciones de los volcanes. Hoy tenemos un sinnúmero de fuentes que las pueden generar. Hablemos de fuentes antropogénicas, fuentes biogénicas, o formas naturales, por así decirlas. Una forma natural, ya lo vimos, es una erupción volcánica. Una fuente antropogénica son las que produce el hombre. Hablemos de la industria, hablemos de incendios forestales, hablemos del corte de la leña y la incineración de esa leña. ¿Por qué? Porque lo que estamos generando es carbono, ¿verdad? Cuando utilizamos leña, se devuelve dióxido de carbono a la atmósfera porque lo que estamos quemando es carbono, a través del carbón, ¿verdad? Pero este reacciona con el oxígeno atmosférico y es donde formamos el dióxido de carbono. Entonces, tenemos por un lado las formas naturales, las formas antropogénicas, pero también tenemos fuentes biogénicas, las deposiciones de las vacas, por ejemplo, de los animales carroñeros, ¿verdad? Cuando se está descomponiendo un organismo. ¿Y por qué cuando se está descomponiendo? Porque recordemos que es carbón, ¿verdad? Sus tejidos, sus órganos, sus músculos son carbón y por lo tanto devuelven carbono a la atmósfera. Ahora bien, mucho se ha considerado sobre el tipo de contaminación que produce las deposiciones de una vaca. Recordemos que no podemos hablar de contaminación si no elevamos los niveles de cierto elemento en sus formas naturales. Entonces, por mucho se ha considerado que el dióxido de carbono, a través de las fábricas, de la incineración, de los incendios forestales, es una fuente de contaminación, nos dicen, y hablamos del dióxido de carbono como uno de los gases de efecto invernadero. Pero lo que sucede ahí es de que si nosotros tenemos determinado nivel, la naturaleza soporta cierto nivel de ese dióxido de carbono. Entonces, el problema es cuando nosotros elevamos el dióxido de carbono más allá del nivel normal, ¿verdad? Vamos a tener ciertos elementos que nos van a ayudar, ¿verdad? Cuando tenemos diferentes óxidos del carbono, la descomposición de los hongos en el suelo, la absorción de las plantas, pues estas ayudan, ¿verdad?, a que se bajen los niveles de dióxido de carbono. El problema es de que cuando tenemos un bosque que pudiera ayudar a bajar ese dióxido de carbono en la atmósfera, pero nosotros lo talamos. Entonces, el dióxido de carbono que pudo haber captado ese bosque ya no lo va a hacer. Entonces seguimos elevando los niveles de este gas de efecto invernadero. Recordemos a nivel general, el átomo del carbono pues va a tener 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Protones y neutrones en su núcleo y en sus orbitales o en las partes exteriores va a tener 6 electrones. Por eso es de que el número atómico lo ubicamos como 6. En la tabla periódica lo vamos a ubicar en el grupo 4A. Aquí vamos a encontrar los carbonoides. Vamos a encontrar valencias 2 y 4 para el carbono. Esto significa de que va a poder realizar hasta 4 enlaces. Y cuando hablamos específicamente de crear o de formular o de generar moléculas de compuestos orgánicos, va a utilizar la valencia 4. Es decir, va a poder utilizar o intercambiar hasta 4 electrones. Posee una configuración electrónica de 2 niveles y 2 subniveles. Nivel 1, con el subnivel S2 completamente lleno, ahí vamos a encontrar 2 electrones, y los subniveles 2, subnivel 2S con 2 electrones, completo su nivel, y subnivel 2P con 2 electrones. Entonces, esos 6 electrones son los que conforman el átomo del carbono. En esta parte es donde nosotros ubicamos en el grupo 4A el átomo del carbono. Si nos damos cuenta, lo ubicamos por encima del silicio, del germanio, del plomo. Esto significa de que todos esos poseen características similares. Eso es, recordemos que cuando se configuró, se formuló la tabla periódica tal y como la conocemos actualmente, además de utilizar los números atómicos, pues empezaron a agrupar
a través de ciertas características, tanto físicas y químicas, que podían tener cada uno de estos elementos. Entonces vamos a ver que todo ese grupo 4A, el carbono, el silicio, el germanio, el estaño, el plomo, van a poseer ciertas características similares. En este otro grupo de tabla periódica que vemos, ya lo ubicamos con el número 6. El 1 es el hidrógeno, el 2 el helio, el 3 es el litio, el 4 es el berilio, 5 es el bromo, el carbono, es el 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9, el neón es el 10. Ahora, si nos damos cuenta, en esta tabla podemos ver que cada grupo posee una coloración diferente. En el caso de ese grupo del carbono, el que está marcado ahí en el círculo, vemos de que posee una coloración azul, por así decirlo. Tenemos el carbono, el silicio con un número atómico de 14, el germanio con un 32, el estaño con un 50, el plomo con un 82. El número 114 suelen utilizarse dos nombres diferentes, pero seguimos viendo de que poseen la misma coloración. Entonces, esto nos indica que están agrupados a través de ciertas características propias o ciertas características similares entre cada uno de esos elementos. Vamos a ver que las propiedades van a variar mucho, aunque son similares, pero vamos a tener diferentes condiciones. El carácter metálico aumenta a medida que se desciende en el mismo. Entonces, vamos a ver de que el carbono es poco metálico. Conforme vayamos bajando hasta llegar al plomo, vamos a ver de que este se vuelve más metálico. Entonces vamos a tener que partimos de un elemento no metálico, vamos bajando a un metaloide y posteriormente a un metal. Por ejemplo, el primer elemento del grupo, el carbono, es un no metal, es duro, es sólido a temperatura ambiente. Lo vamos a encontrar en dos formas amorfas en la naturaleza. El grafito como en un lápiz, ¿verdad? Y en forma de diamante. Estas formas alotrópicas, este es un concepto, ¿verdad?, que presenta una alotropía, es decir, que el mismo elemento lo vamos a encontrar en dos formas diferentes, posee coloraciones distintas, siendo el grafito de color negro y el diamante incoloro. Entonces aquí estamos viendo que dentro del mismo carbono vamos a tener dos formas diferentes de cómo encontrar. Los elementos de silicio y germanio son metaloides, ahí estamos descendiendo en la tabla periódica, ¿verdad? Pasamos de un no metal a unos metaloides, presentan dureza intermedia. El silicio posee propiedades intermedias entre el carbono y el germanio. El metaloide germanio es de color blanco grisáceo y lustroso, quebradizo y conserva el brillo a temperatura normal. Los metales de este grupo son el estaño y el plomo, que son las partes más bajas, ¿verdad? El estaño es de color plateado y maleable. Por su parte, el plomo es un metal pesado que rara vez se encuentra en estado elemental. Entonces, si nos damos cuenta, conforme vamos bajando, pasamos de un metal a un metaloide y a un no metal, a un metaloide y a un metal, ¿verdad? Entonces, las condiciones metálicas fueron cambiando conforme se descendía en la tabla periódica. Otra característica es que no reaccionan con el agua. El germanio y el estaño y el plomo son atacados por los ácidos. Son atacados por disoluciones alcalinas, desprendiendo hidrógeno a excepción del elemento del carbono, ¿verdad? Entonces, para que se generen esos otros elementos, reaccionan con el hidrógeno. Cuando reaccionan con el oxígeno, forman óxidos, es decir, son capaces de oxidarse, siendo los óxidos de carbono y silicio ácidos. El del estaño es anfótero. La palabra anfótero significa que puede reaccionar tanto como un ácido o como una base, es decir, en un medio ácido o en un medio alcalino. Y lo mismo sucede con el plomo. Cuando forman hidruros que se unen con el hidrógeno, estos presentan la habilidad de formar concatenación. Esto significa que pueden unirse a otros átomos del mismo elemento para formar cadenas lineales o ramificadas o cíclicas. Esta es la característica que tiene el carbono, que puede unirse, o la propiedad de concatenación, que puede unirse tanto a los átomos del carbono como a átomos de hidrógeno. Y al unirse a esos átomos de hidrógeno, pues es lo que le da la capacidad de poder unirse a nitrógenos y a
y a oxígenos también, ¿verdad? De aquí es de que ese átomo de carbono adquiere esa capacidad de formar diferentes tipos de enlace. 4 enlaces en realidad. Un enlace en los que puede tener 4 enlaces simples. Otro tipo de enlace en el que puede adquirir 2 enlaces simples y un enlace doble. También puede adquirir 2 enlaces dobles. Y también puede adquirir 3, un enlace triple y un enlace simple. Si nos damos cuenta de qué va a depender esto, del número de carbonos que nosotros tengamos a la forma de unirse y del número de electrones de valencia. Recordemos que cuando hablamos de un concepto de formar elementos orgánicos, vamos a utilizar la valencia 4. Por eso es de que cuando forma compuestos orgánicos, es que vemos cada una de esas líneas alrededor del carbono significa o ejemplifica un electrón. Por eso es de que puede unirse hasta con 4 electrones, ¿verdad? Que es la valencia cuando forma compuestos orgánicos. Los átomos de carbono forman enlaces con otros, originando largas cadenas que pueden ser lineales, ramificadas o cíclicas o anillares. Gracias a esta propiedad existen más de 18 millones de compuestos de carbono, mientras que en la química orgánica o química mineral únicamente existen 6 millones de compuestos. Este elevado número de compuestos que se pueden formar se debe a que el carbono es tetravalente, puede formar hasta 4 compuestos. Otra característica es que, si veíamos, está situado, por así decirlo, en una parte un poco más central de la tabla periódica, y eso le brinda la posibilidad de que pueda unirse a los elementos que tiene tanto a su derecha como a la izquierda. Ahí es en donde vamos a encontrar elementos como el plástico, que no llevan ni oxígeno, ni carbono, ni nitrógeno, ni hidrógeno, pero sí pueden llevar otros elementos. Entonces ahí es donde formamos elementos como plástico, que los estudia la química orgánica, a pesar de que no tienen vida, pero la química orgánica los estudia porque llevan carbono. Puede unirse con otros átomos de carbono formando compuestos de cadena. Presenta numerosos isómeros a medida que aumenta el número de carbonos en los compuestos. Si vemos las propiedades de configuración electrónica que tiene cada una de esas familias, y específicamente la familia del carbono, podemos iniciar con el carbono, en donde vemos un número muy limitado de electrones. Conforme vamos descendiendo, vamos viendo que aumenta el número de electrones. Esto también nos indica de que aumente el número de protones. Por lo tanto, eso es lo que les da la cualidad de que conforme descendemos en la tabla periódica, aumenta el carácter metálico de esos compuestos. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos una mayor masa eléctrica, tanto positiva como negativa. Negativa brindada por los electrones y positiva brindada por los protones. Hablábamos de un concepto que se llamaba alotropía, y la alotropía nos dice que es una característica de ciertos elementos que puede aparecer en más de una forma, con distintas propiedades físicas y químicas. Entonces, en este concepto, un carbón es similar a un diamante dentro de su composición, pero la propiedad física y química que tienen son completamente diferentes. El diamante y el grafito, por ejemplo. El grafito, como ya vimos, es el que vamos a encontrar dentro de los lápices. El carbón vegetal, ¿verdad? El hollín, por ejemplo, la ceniza, siguen siendo carbono. Pero, a pesar de ser carbonos similares en composición química con un diamante, las propiedades físicas y químicas son completamente diferentes. Hablemos de texturas, hablemos de estructuras, hablemos de color. Entonces, la alotropía nos indica eso, que vamos a tener ciertas características de elementos que poseen diferentes propiedades físicas y químicas, a pesar de estar conformadas por la misma cadena de elementos que la componen. De aquí es que venimos y solemos tener, anteriormente se pensaba
Bueno, entonces voy a guardar un pedazo de carbón y en algún momento se va a convertir en un diamante. Básicamente, cuando nosotros hablamos de que tenemos bajo presión diferentes compuestos, y de aquí es que viene de que muchos procesos extractivos, muchas minas, o la actividad minera, por así decirlo, se da en la corteza terrestre. Tanto dentro de la corteza terrestre vamos a encontrar toda esa serie de piedras preciosas, incluyendo el diamante. También podemos encontrar grafito, también podemos encontrar carbón, hay minas de carbón, ¿verdad? Y eso no significa de que ese carbón que está en esa mina, si lo dejamos ahí, alrededor de 1.000 millones de años más adelante se va a convertir en un diamante. Eso no va a suceder. Lo que nosotros vemos aquí en esta imagen, en la parte de la izquierda, es una forma de presión determinada por Newton, en donde nos dice de que vamos a tener presiones de kilogramos por centímetros cuadrados. Y en la parte de abajo lo que tenemos son temperaturas en grados Kelvin. Y nos dice que